Las obras para mitigar la fuerza del río Coca resultaron afectadas y según SELEC deberán ser reconstruidas. La erosión se mantiene a 4.700 metros de la captación de la hidroeléctrica. Personal de Petroecuador estima que el domingo terminarán las obras para enterrar y cambiar el trazado del Sote. 200 obreros trabajan las 24 horas del día. Las lluvias causan más daños en la Amazonía. 1.500 habitantes de 4 parroquias y 8 comunidades de Sucumbíos se quedaron sin agua, mientras en Orellana 4.000 habitantes de Aguarico perdieron casas y cultivos. La infraestructura de parte del sistema judicial está en soletas, como lo muestra en esta segunda entrega la unidad judicial Albán Borja en Guayaquil, sucia, maloliente y hasta con baños que no tienen agua. La apendicitis aguda es la tercera causa de hospitalización en Ecuador y afecta más a los hombres que a las mujeres. Televistazo explica las causas. Estados Unidos cargará una nueva tasa del 50% a los productos brasileños, un mecanismo de presión de Donald Trump contra el gobierno de Lula da Silva por el bloque de las BRICS que quiso cambiar al dólar como moneda y el caso de Jair Bolsonaro. 10 de julio del 2025, amigos, bienvenidos a Televistazo. El elevado caudal del río Coca ha intensificado la erosión regresiva que ya se encuentra a 4.7 kilómetros de la captación de la hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair. ¿Qué tal, Gaby? Así es, Steffi. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Buenas tardes. Varias estructuras de contención resultaron dañadas y deberán ser reconstruidas. Informa Paul Romero. El invierno en la Amazonía profundizó el cauce del río Coca en cerca de 2 metros y aceleró la erosión lateral, especialmente en la margen izquierda, que destruyó los oleoductos y la vía E45 que conecta a Quito con Lago Agrio. Los trabajos de rellenos, refuerzo de taludes, muros de enrocado, entre otros, realizados para ralentizar el fenómeno natural, han sido seriamente afectados y deben ser reconstruidos, según el último informe de monitoreo de la Corporación Eléctrica del Ecuador. La erosión tiene como característica dominante la profundización del cauce del río que aumenta cada invierno, altera la pendiente y favorece su avance. Sin embargo, las condiciones meteorológicas de las últimas semanas no han sido favorables para detectar los cambios morfológicos del río y medirlos con precisión. Para realizar mediciones fiables, el caudal debe ser de 20 metros cúbicos por segundo y el promedio en las últimas semanas es de 787 metros cúbicos por segundo. El frente de la erosión está a 4 kilómetros 700 metros de la captación de la hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair. En este punto, según la SELEC, se mantiene desde hace 79 días. La construcción del dique permeable, la obra más importante para frenar el avance de la erosión a 7 kilómetros de la captación, no se ha paralizado, está justo en la mitad. Se construye por $17 millones con el asesoramiento del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos. Esa obra debía realizarse antes de que la erosión pase por ese punto. Ahora ya lo superó por más de 3 kilómetros. El sábado está previsto que concluya la obra civil de la variante del Sote en el sector Quebrada Negra, Cantón Quijos, en Napo. El nuevo trazado incluye un bypass de 215 metros de tubería que será enterrado bajo la carretera y la base de la montaña. Diego Puente estuvo en el lugar y tiene un reporte. 200 técnicos y operarios de Petroecuador y del Cuerpo de Ingenieros del Ejército intensifican los trabajos para la construcción de la variante del sistema de oleoducto transecuatoriano Sote en el sector de la Quebrada Negra en Quijos, Napo. Hacen turnos nocturnos para cortar los tiempos de reparación, incluso con el montaje de campamentos improvisados. Por las fuertes lluvias, un aluvión hace 8 días rompió 80 metros de la tubería que pasaba por el margen derecho de la carretera Quito-Lago Agrio. El proyecto de los ingenieros es construir un bypass de 215 metros de largo para cambiar ese tramo de la tubería al margen izquierdo y enterrarlo bajo la carretera y la montaña. Así buscan evitar daños por nuevos deslizamientos. El miércoles, topógrafos identificaron con baterines los puntos críticos por donde cruza la tubería. Y este jueves, excavadoras rompieron el pavimento de la E45 y cavaron parte de la calzada para enterrar la estructura. No existe un pronunciamiento de Petroecuador, pero los técnicos a cargo dijeron a Televistazo que hasta el sábado les impusieron el plazo para terminar la obra física. Luego se harán pruebas de resistencia de las juntas y la gerencia del Sote hará pruebas de bombeo del crudo. 500 metros de aguas arriba, maquinaria construye muros con rocas gigantes para encauzar el río. Así quieren disipar la fuerza con la que choca el agua en la base de la montaña.
Las 6 plantas de bombeo de Petroecuador con capacidad para 300.000 barriles diarios están paralizadas. La estación de Papayacta luce vacía, sin movimiento, con sus motores apagados. Petroecuador no ha informado cuándo retomará el bombeo. Las lluvias intensas en la Amazonía mantienen en emergencia a Orellana y Sucumbíos. En Aguarico, el desbordamiento de ríos ha inundado huertas y viviendas en comunidades indígenas. Y en Sucumbíos, nuevos deslaves destruyeron captaciones de agua potable, dejando sin el servicio a varios poblados. Elizabeth Quesada nos informa. Las intensas lluvias que persisten en la región amazónica siguen provocando emergencias. En la provincia de Sucumbíos, en el cantón del mismo nombre, un nuevo deslizamiento cubrió parte de la vía E20 Tulcán-Lumbaquí. El kilómetro 20 es el más afectado. En el sector La Fama, el desbordamiento de las vertientes del río Chingual destruyó 7 captaciones del sistema de agua potable, colapsando toda la red. 1.500 habitantes de 4 parroquias y 8 comunidades están sin servicio de agua. Según el municipio, la reparación de las tuberías costaría alrededor de $4 millones. Por ahora, la población se abastece con botellones. Los deslizamientos mantienen bloqueadas las vías e impiden el avance de los tanqueros destinados a distribuir el agua. En el cantón Aguarico, provincia de Orellana, el desbordamiento del río Napo ha afectado a cerca de 4.000 habitantes de 5 parroquias rurales. Una de las zonas más perjudicadas es Cononaco, donde la comunidad indígena Huaorani de Bameno sufrió inundaciones tras el aumento del caudal del río. El agua alcanzó 22 hectáreas de huertas, donde se cultivan productos básicos como yuca, plátano, caña y camote. Al menos una decena de viviendas y un centro educativo quedaron inundados. La creciente empieza a acercarse a la pista de aterrizaje de Bameno, infraestructura esencial para la atención de emergencias y evacuaciones, ya que el acceso a esta comunidad solo es posible por vía fluvial o aérea. En Napo, las fuertes lluvias, crecidas de ríos y aluviones han destruido 18 casas y dejan otras 7 con graves daños en el cantón Quijos. Decenas de familias enfrentan el impacto del invierno para reconstruir sus hogares y retomar su vida. La actualización de la situación en esa provincia amazónica en el siguiente informe. 18 casas destruidas y otras 7 afectadas en su estructura suman en Napo por las fuertes lluvias, las crecidas de ríos y aluviones. El deslave que provocó la rotura del Sote en el sector de la Quebrada Negra también arrasó con la casa de la familia Sarmiento. Ellos tuvieron que dejar todo para salvar sus vidas. Hoy arriendan una habitación en Baeza. Los terrenos de lo que queda de su finca son ocupados por la maquinaria que construye la variante del Sote. Yo soy artesana y hago licores y mermeladas. Yo vivo de eso, entonces mis máquinas quedaron atrapadas justo bajo los escombros. Cerca está una casa afectada por el deslizamiento de piedras del tamaño de carros. Las habitaciones desaparecieron y la vivienda presenta daños estructurales. Uno de sus habitantes escapó de morir el miércoles pasado. Miedo, ¿qué más voy a sentir miedo? Terrible, es que es un ruido estruendoso, fatal. Eso es indescriptible imagínese tremendas rocas. El municipio de Quijos pidió ayuda a otros cantones y al gobierno. Necesita enseres para atender a 76 familias damnificadas. La situación empeora por la permanencia de las lluvias que siguen provocando derrumbes. Afuera de esta casa quedaron colchones, peluches, ropa y electrodomésticos. Sus habitantes tuvieron que evacuar. La prohibición del paso vehicular afecta a unas 8.000 familias de Quijos que deben arriesgarse para ir a Quito o a Baeza. Cruzan a pie, cargando sus hijos, o hacen transbordo en los pocos vehículos que encuentran, siempre con riesgo. El paso vehicular, adelantó el Comité de Operaciones de Emergencia, permanecerá cerrado al menos hasta el sábado. El presidente Donald Trump impone aranceles adicionales del 50% a Brasil, según dijo, porque no ha sido bueno con Estados Unidos. En respuesta, el presidente Lula da Silva dijo que no aceptará ser controlado por nadie. La tensión inició porque Trump se solidarizó con el exmandatario Jair Bolsonaro, asegurando que el juicio en su contra es solo persecución política.
Donald Trump recurre a su arma favorita para ejercer presión contra Brasil. Anunció un arancel del 50% a los productos de ese país, que entrará en vigor el 1 de agosto. Este es un gravamen adicional, pues ya existía un impuesto del 50% a las importaciones de acero y aluminio brasileños. La tensión se disparó luego de que Trump acusara a las autoridades brasileñas de atacar a empresas tecnológicas estadounidenses y de llevar a cabo una cacería de brujas contra el expresidente Jair Bolsonaro, quien enfrenta un juicio por participar en un supuesto complot para anular las elecciones de 2022 que dieron el triunfo a Lula da Silva. El magnate republicano mantuvo una relación estrecha con Bolsonaro durante su primer mandato entre 2017 y 2021. La reacción del gobierno brasileño fue convocar al representante de la embajada estadounidense en Brasil para pedir explicaciones sobre los dichos de Trump. Fue entonces que la Casa Blanca respondió con los impuestos. Tras el anuncio, la moneda brasileña, el real, tuvo una devaluación del 2% frente al dólar. El presidente Lula da Silva dijo que Brasil es un país soberano y que un aumento de aranceles será respondido de manera recíproca. Brasil fue sede de la más reciente cumbre del BRICS, la alianza formada por 11 países, incluidos Rusia, India, China y Sudáfrica, que busca, entre otras cosas, una nueva moneda para sustituir al dólar, por lo que Trump amenaza también con imponer aranceles adicionales del 10% a los países que se alineen con el bloque. La Unidad Judicial Albán Borja de Guayaquil atiende entre 5.000 y 20.000 usuarios diarios en condiciones precarias. Sus funcionarios trabajan sin aire acondicionado y los presos que presentan recursos de garantías penitenciarias permanecen en celdas deterioradas. Fabiola Santana presenta un nuevo reporte sobre los daños en estas dependencias. Esta no es una prisión abandonada, son las celdas de la Unidad Judicial Albán Borja en el centro comercial del mismo nombre en el norte de Guayaquil. Sirve para asegurar a los presos que esperan una audiencia de flagrancia o de garantías penitenciarias, pero lo hacen en medio de la corrosión, suciedad y el hedor de los baños de esa área. Los servicios higiénicos están sin agua. Y al igual que en otros puntos, los letreros advierten que solo pueden ser usados como urinarios, pero las baterías para hacerlo están clausuradas con fundas plásticas. Las pésimas condiciones de esta unidad judicial también afecta a los jueces y funcionarios judiciales. Por el colapso del sistema de aire acondicionado, algunos han instalado los suyos e improvisaron un tumbado de plástico para mantener el aire frío. Otros han optado por ventiladores. Las salas donde permanecen los secretarios luce como un cuarto de máquinas por los zumbidos de al menos 250 aparatos. Algunos jueces tienen un servicio de aire acondicionado provisional, pero ese calor se regresa hacia los compañeros que estamos afuera. Otros jueces no hemos puesto aire particular porque perjudicamos a los compañeros que están afuera de nuestro espacio. Las salas de audiencia a soportar el calor, porque si se tienen las puertas abiertas se escucha lo que dicen en la otra sala de audiencia. Ellos sudan la gota gorda por el calor en las salas de audiencia y por la cantidad de causas que llevan, pues por la falta de jueces les encargan otros despachos. Casualmente yo estuve encargado más de 1 año y medio con el otro tribunal. En el mes de abril me quitaron ese tribunal, por lo tanto la carga ha sido excesiva. Esta unidad judicial atiende diariamente entre 5.000 y 20.000 usuarios y lo hace al igual que en otras importantes unidades judiciales en medio de la filtración de humedad en las paredes y tumbado, cielo raso desprendiéndose, baldosas quebrándose y turneros dañados. Debe ser un calvario estar aquí 8 horas sin aire acondicionado, sin seguridad, sin los servicios básicos excelentes. El área de archivo físico es otro dolor de cabeza. La falta de personal para gestionarlo mantiene amontonados los expedientes. También las causas a la espera de una resolución. No está previsto que esta situación cambie a corto plazo, pues por ahora no hay presupuesto para mantenimiento. A partir de hoy, jueves 10 de julio, inicia el cobro de la patente municipal en Quito. Las personas naturales que tengan actividades económicas en el distrito metropolitano y que no estén obligadas a llevar contabilidad deberán cancelar un monto fijo de $15 hasta el 31 de diciembre.
El pago se puede hacer en entidades financieras, en la banca en línea o en la página oficial del municipio. Esta medida busca simplificar el proceso y aliviar la carga tributaria. Desde las 0 horas del día de hoy, 10 de julio, está ya emitido el valor de $15 como tarifa simplificada única para las personas que no llevan contabilidad. Aquellas personas sujetos pasivos de patente se les ha hecho la emisión de únicamente $15 por RUC, ¿no? Conforme a la ordenanza aprobada el año pasado. Yajaira Urresta, legisladora que llegó a la Asamblea con el correísmo, se separó de esa organización política debido a insultos y la falta de sonoridad de su presidenta Luisa González. Urresta hizo referencia a mensajes encontrados en el teléfono de Eduardo Franco. Patricio Díaz informa que esta situación ocurre en medio de la denuncia por violación a una menor contra el legislador Santiago Díaz. El correísmo tiene la quinta baja entre sus legisladores. Este jueves, Yajaira Urresta anunció su separación de la Revolución Ciudadana. Su decisión nace de una publicación de su ex compañero del movimiento, Sergio Peña, que mencionó cómo se refería a ella la presidenta de la Revolución Ciudadana, Luisa González, según chats de Eduardo Franco. Se remite a mí de una forma despectiva, baja, grosera y a la vez falta de sororidad, llamándome tuerta de mierda. El día de ayer le escribí y le llamé a la señora Luisa González, medios de comunicación, recibiendo lamentablemente como respuesta aún más dolorosa de la frase con que ella se refiere a mí, diciéndome que tengo que aclararte. Ella también se refirió al caso por violación a una menor del legislador correísta Santiago Díaz. No puedo ni quiero callar lo ocurrido con el legislador de este movimiento, hija de una militante, de una colaboradora y asesora de la señora Luisa González. Es un hecho atroz. Y aquí le quiero recordar, señora Luisa González, que yo llegué al partido por lucha social, no porque me he vendido, ni tampoco por favores sexuales con nadie. Luisa González le exigió que haga públicos los chats y asegura que entregará sus celulares. Más allá del anuncio de la separación de Díaz del movimiento, la Revolución Ciudadana no ha dado otro pronunciamiento, tampoco sobre los 10 legisladores que firmaron por una reforma legal propuesta por Díaz para consentir relaciones sexuales desde los 14 años. Uno de sus aliados de Reto es el único que se pronunció. Que yo creo que esto no es un tema de un partido, yo creo que esto es un tema puntual de un individuo que ha sido denunciado y que la ley tiene digamos que las leyes tienen que cumplir con lo que corresponde. Mientras tanto, la Comisión de Participación Ciudadana iniciará una investigación por el caso del legislador Santiago Díaz. No se ha comentado aún en qué términos. El CAL, este viernes, definirá si acepta o no la licencia solicitada por ese asambleísta. El Consejo de la Judicatura tiene todo listo para declarar la emergencia en la función judicial. Sin embargo, la medida no garantizará la llegada inmediata de recursos para enfrentar la crisis. Yolanda Yupangui, una de las vocales del Consejo, estuvo hoy en contacto directo. El riesgo que se corre. Según sus palabras, la declaratoria de emergencia es casi un hecho. Sube al pleno y el asunto se daría inmediatamente. Solo falta que una de las vocales, Yolanda Goya, se reincorpore tras una licencia médica y el trámite estaría listo. La pregunta es, ¿para qué va a servir una declaratoria de emergencia? Ella tiene claro lo más urgente. Necesitamos dinero para todos los factores en los que queramos corregir. Si declaran la emergencia, ¿los recursos aparecen mágicamente? En realidad puede ser un sueño y especialmente mío. Yo aspiro a que con esta declaratoria de emergencia, si es que no se dan todos los recursos que realmente necesitamos, al menos se preocupen de dar lo necesario o lo indispensable para salir de semejante bache. Porque sin recursos no hay manera de mejorar la infraestructura, por ejemplo, o contratar más jueces, que hacen falta más de 700. Y cada semana que pasa van a faltar más. Estamos destituyendo un promedio de 2 a 3 jueces por semana. En cada pleno se destituye al menos un juez. La declaratoria de emergencia servirá para contratar más jueces, aunque sean temporales, pero esto también es un motivo de preocupación. ¿Por qué? Porque la ley no nos dice
¿Cuál es la temporalidad? Y algo más, propone que antes de pensar en reclutar jueces nuevos se haga una depuración entre los que hay hoy. Organismos de control que pueden ayudarnos. ¿De qué manera? Nosotros les enviamos la lista de jueces que existen ahorita, que nos informen. Tienen procesos en la Fiscalía, no concuerdan sus cuentas en la Contraloría. Y falta un punto en el que no se sabe si la emergencia tendrá alguna utilidad. La política tiene que salir de la función judicial. Por Dios, solamente el día en que la política haya salido de la función judicial va a marchar, pero correctamente. Pero como ella misma dice, los políticos son hábiles, no dejan pruebas. Tener pruebas. Y sin pruebas ni siquiera la emergencia tendrá la solución. La Unión Europea compromete más ayuda para Ucrania, incluida una asistencia de 10.000 millones de euros en inversiones para la reconstrucción cuando concluya la guerra. Ocurre justo cuando Rusia desató otra ronda de intensos ataques contra Kiev. La más grande conferencia mundial para la reconstrucción de Ucrania comenzó esta mañana en Roma y va a durar 2 días. Decenas de líderes, principalmente europeos, participan de este encuentro, al que se unirán 5.000 representantes de empresas y de organismos internacionales de desarrollo que se comprometen con la reconstrucción de Ucrania. Un proceso que, según el Banco Mundial, costará 500.000 millones de euros. Lo de hoy es un punto de partida. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció 1.000 millones de euros en apoyo a las macrofinanzas ucranianas, así como el desbloqueo de 10.000 millones para inversiones, crecimiento y reconstrucción. Dijo que esta conferencia se centra en que el futuro de Ucrania está en Europa. El canciller alemán dijo que tienen listas nuevas sanciones contra Rusia y que solo hace falta el visto bueno de Eslovaquia. Será el 18º paquete de castigos contra el régimen de Vladimir Putin. El presidente Volodymyr Zelensky pide además acelerar las inversiones en la producción de armas. Dijo que el presidente ruso no se prepara para la paz, sino para seguir escalando la violencia. Luego de que anoche y esta madrugada, Rusia lanzó otros 400 drones y 18 misiles contra Kiev, donde dejó 2 muertos y 16 heridos, alcanzando además a las regiones de Chernihiv, Sumy, Kharkov y Poltava. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, se reunió con el ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, en Malasia. Rubio expresó la decepción y frustración estadounidense por la falta de avances hacia una tregua, pero luego del encuentro señaló que intercambiaron nuevas ideas para conversaciones de paz, un enfoque nuevo y diferente, temas que los discutirá con el presidente Donald Trump en su regreso a Washington. Un robot que usa inteligencia artificial extirpó una vesícula de un cerdo sin ayuda humana en un gran avance de la cirugía robótica. Además, una empresa que revive especies extintas intentará recrear al dodo australiano, ave que desapareció en 1960. Ana María Palacios brinda más detalles. Muestras recolectadas de la cara oculta de la Luna han permitido a los científicos obtener nueva información sobre cómo se formó. Estos fragmentos de roca traídos recientemente por una misión china muestran diferencias en la composición respecto a las zonas ya exploradas, lo que sugiere que el lado oculto experimentó procesos geológicos distintos. Este hallazgo ofrece pistas valiosas sobre la historia temprana de la Luna y ayuda a comprender mejor la evolución del sistema solar. Robot que utiliza inteligencia artificial y fue entrenado con videos de cirugías. Realizó parte de una extirpación de vesícula biliar sin ayuda humana, con una precisión del 100%. La operación se realizó en un modelo de cerdo ex vivo, que se refiere a tejidos, órganos o partes de un cerdo que se utilizan en experimentos fuera del cuerpo del animal. Los investigadores aseguran que esta intervención supone un avance transformador en la robótica quirúrgica. La empresa Colossal Bioscience, conocida por sus proyectos para revivir especies extintas, anunció que su próximo objetivo será el dodo australiano,
una ave gigante no voladora que desapareció aproximadamente en 1690, utilizando técnicas avanzadas de biotecnología y edición genética. La compañía busca recrear a este animal a partir de su ADN recuperado, con la esperanza de devolverlo a su ecosistema natural y estudiar mejor su historia evolutiva. En Ecuador, la apendicitis aguda es la tercera causa de hospitalización y afecta un poco más a hombres que a mujeres. Así es, Steffi. En 2024, 26.000 personas tuvieron ese diagnóstico. Bessie Granja conversó con especialistas sobre este problema de salud. La ecografía abdominal es el primer paso para diagnosticar apendicitis aguda, que en la actualidad es la tercera causa por la que son hospitalizados los pacientes en Ecuador. Cuando se inflama el apéndice, que mide entre 5 y 10 centímetros y está conectado al intestino grueso, produce dolor intenso. En una ecografía, los signos clásicos de una apendicitis va a ser la identificación de un apéndice con morfología alterada, que va a ser un apéndice aumentada de su tamaño, de diámetro. También podemos observar la presencia de apendicolito, que es la presencia de calcificación de heces en su interior. La obstrucción por materia fecal de este órgano es el problema más común en los pacientes que llegan con cuadros de apendicitis aguda. Una pepa de una mandarina o de una naranja o de un limón o de una sandía, ¿ya?, que se introduce en esa luz, en ese apéndice. En Ecuador, los hombres son levemente más afectados por este diagnóstico. De los 26.096 hospitalizados por apendicitis aguda, 13.477 fueron hombres y 12.619 mujeres. Las provincias con mayor incidencia son Galápagos, Tungurahua, Imbabura, Guayas y Pichincha. No hay forma de prevenir una apendicitis aguda, pero en caso de síntomas, los médicos recomiendan actuar rápido. Un paciente con una apendicitis que recibe tratamiento médico, lo único que va a hacer es enmascarar el cuadro, pero el proceso inflamatorio e infeccioso por dentro continúa y que durante la cirugía hay que hacer un procedimiento mucho más grande. Sacar un pedazo de intestino, no solo una partecita de un apéndice, sino sacar todo el intestino grueso del lado derecho. Las apendicitis son más frecuentes en menores de edad y adultos mayores, por su sistema inmunológico más débil, pero según los médicos puede ocurrir a cualquier edad. La casa Sotheby's en Nueva York subastará por primera vez un esqueleto de una cría de dinosaurio. Y se trata de un Ceratosaurus, uno de los depredadores más temibles del mundo, según expertos, un carnívoro que habitó en la Tierra hace 154 millones de años. El esqueleto de un ceratosaurio juvenil será ofrecido en subasta. Mide casi 2 metros de alto y 3 de longitud. Está compuesto por 139 elementos óseos fósiles originales, entre los que destacan un cráneo completo y totalmente articulado. Fue descubierto en 1996 en la histórica cantera Bone Cabin, en Wyoming, Estados Unidos. Se trata de un ejemplar poco común y excepcionalmente bien conservado del período Jurásico tardío. Habitó la Tierra hace aproximadamente 154 millones de años y es un pariente lejano del Tiranosaurio Rex. Aunque existen 4 esqueletos conocidos de esta especie, este es el único que pertenece a un juvenil de casi 1 año. Está excepcionalmente conservado y pertenece a una etapa temprana de la vida de este depredador, considerado uno de los más temibles del mundo. El ceratosaurio está en exhibición en las galerías de Sotheby's en New York hasta el 15 de julio, antes de ser ofrecido en la subasta del miércoles 16 a las 10 de la mañana. Los expertos creen que podrán alcanzar un valor estimado de entre 4 y 6 millones de dólares.